Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel, iniciando Comunidad Minera. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega donde compartiremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. En el programa de hoy conversaremos con el señor Roque Félix, que es el coordinador en los temas de políticas públicas del Centro Montalvo, y trataremos diferentes proyectos en que está involucrado el Centro Montalvo, incluyendo en el tema minero, sí, de las comunidades mineras aquí en República Dominicana. Pero antes vamos a pasar al comentario semanal de Comunidad Minera. En el mes de abril vimos una transición, le llamo yo, al tema de los conflictos mineros en República Dominicana. Ya en el mes de marzo se había anunciado de que se iba a reubicar el tema de la presa de cola de Barrick en Cuance, que ahora va a ser en Sánchez Ramírez. Correcto, muy bien la decisión. Y de buena primera empezamos el mes de abril con unas declaraciones del senador de la provincia de San Juan, el ingeniero Félix Bautista, donde afirmó de que se oponía a la construcción o a la aprobación, mejor dicho, de que se ejecute un proyecto minero en la provincia de San Juan. Específicamente el proyecto ubicado en la sección de Romero, que pertenece al distrito municipal de Sabaneta, donde la empresa Gold Quest ya ha cuantificado más de 1 millón de onzas de oro, pero también tiene cobre y tiene plata. Y según el senador Félix Bautista, de ser aprobado ese proyecto se afectarían las aguas, la calidad de las aguas y disponibilidad de las aguas para todo el Valle de San Juan, y incluyendo informó de que se utilizaría cianuro, cosa que yo no he leído en ninguna parte de que se va a utilizar cianuro en ese proyecto. Pero según el señor senador, no debe permitirse de que se desarrolle ese proyecto minero en la provincia de San Juan. Durante el mes de abril llegamos a la parte final, específicamente al día 28, donde se realizó una gran marcha, donde participaron miembros de la Iglesia Católica, de las iglesias, de otras iglesias cristianas y diferentes sectores de la sociedad de San Juan, oponiéndose a que se realice, de que se desarrolle ese proyecto minero en la provincia de San Juan. Siempre alegando de que se le va a dañar el agua, y sin agua significaría la muerte para la vida vegetal, la vida animal y la vida humana en el Valle de San Juan. Esa oposición radical que está siendo retomada en la provincia de San Juan, donde hace más de 3 años los sanjuaneros se oponen a que se construya esa mina en esa parte de la cordillera central. Sí que podemos ver un cambio en la forma de lucha, en la oposición, mejor dicho, a ese proyecto. Y es que vimos varios videos de esa marcha, que asistieron muchísimas personas. Y es que ahora están exigiendo, o mejor dicho, se están reenfocando de que no van a permitir que se realice el estudio de impacto ambiental en ese proyecto. Que
fue básicamente una táctica copiada de la zona de Cuance, en la provincia de Monte Plata, donde no le permitieron a la empresa minera Barrick realizar los estudios de impacto ambiental. El sector minero reaccionó rápidamente y en el fin de semana el señor Fernando González Nicolás, que es el presidente de los países que componen la mesa redonda de la Mancomunidad, que ha tomado ahora el rol de vocero del sector minero dominicano, explicó en los medios de que se necesitan realizar ese estudio de impacto ambiental y que sea los datos que se obtengan a través de ese estudio que determine si se va a dañar la calidad y cantidad de agua al Valle de San Juan. Una posición que se ve muy lógica. El problema es que las comunidades mineras ya no es solo en una provincia, no es a nivel nacional, en República Dominicana, no creen en lo que le dice ni la empresa minera, ni creen en lo que le dice el Estado. En la forma en que se han desarrollado los proyectos mineros los últimos 20 años, se ha incentivado esa desconfianza y es por el hecho de que no se le ha cumplido lo que se le ha prometido. Y el mejor ejemplo es el caso de Sánchez Ramírez, donde se le prometió que se le iba a entregar el 5% a las poblaciones, nunca se le dio. Donde la brecha entre el que tiene y no tiene está siendo amplificada. Donde los beneficios, la relación desarrollo-minería solamente se refleja en la persona que trabaja en la empresa o ya sea un empleo directo o indirecto, pero que la gran mayoría de la población no ve esos beneficios. Y ese es el ejemplo que ven cuando tú hablas con esa comunidad de San Juan que dicen no queremos una Barrick aquí. Aunque ese proyecto es muy diferente al de Barrick, Pueblo Viejo, pero ellos están renuentes a una obra. Y no creen en el tema de que el Ministerio de Medio Ambiente va a supervisar, el Ministerio de Medio Ambiente va a hacer un estudio minucioso, a revisar el estudio de impacto ambiental. No le creen. ¿Pero por qué no le creen? Por la forma que se ha conducido la minería. ¿Cómo ustedes se pueden explicar que recientemente en la provincia de Barahona se aprobara en el año 2018 ese proyecto de extracción de carbonato de calcio, aprobado para explotación por 75 años, con una deficiencia que tenía en el acarreo ese que le llenaba el pueblo de San Juan, de Barahona de polvo, donde el tráfico de camiones en 48 horas que tomaba llenar el barco al granel representaba un movimiento de 2.700 camiones en 48 horas por el centro del pueblo y por el malecón. Oye, ¿dónde estaban los técnicos? ¿Dónde estaba la ciencia en ese momento? Si esa misma ciencia que dicen los mineros, que diga la ciencia que determine, ¿dónde estaba en ese caso? El poder político se impone, no importa lo que diga el técnico. Ese es el ejemplo. Llegamos a las condiciones de continuar el Estado y las empresas mineras manejando el tema socioambiental sin aceptar cambios en su comportamiento, va a ser muy difícil que se apruebe un nuevo proyecto minero de explotación aquí en República Dominicana. Y ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera. Ahora pasaremos a la conversación que tendremos con el señor Rocket Félix del Centro Montalvo, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy estaremos conversando con el señor Rocket Félix, que es el coordinador de la incidencia en política pública en el Centro Montalvo.
Bienvenido a Comunidad Minera, ¿cómo está ustedes? Buenos días, Víctor. Mucho gusto. No. Me alegra mucho tenerte aquí en Comunidad Minera, especialmente que esa función que ha tenido a nivel social el Centro Montalvo, aquí en República Dominicana, ha estado muy activo en diferentes proyectos de impacto nacional. Ustedes estuvieron en el 4%. Coalición Educación Digna por el 4% para la educación. Y también estuvieron en el pacto eléctrico, ¿no? Nosotros formamos parte del Consejo Económico y Social y participábamos de los procesos de concertación que se desarrollaron en el marco del CES, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto por la Reforma Educativa, el Pacto Eléctrico y en su momento también propuestas alrededor del componente fiscal, porque también en el marco del CES se estuvo discutiendo en el 2012 la perspectiva de un pacto fiscal. Y el tema de la reforma de la policía, ¿ustedes Nosotros no tocamos los temas de reformas político-institucional, salvo lo que está ocurriendo ahora, que en el marco del diálogo institucional del CES están, digamos, ampliando los temas de debate que se están desarrollando en el CES. El enfoque del Centro Montalvo, la visión, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, nosotros formamos parte de, digamos, de un conjunto de obras sociales y educativas que los jesuitas tienen en América Latina. Nosotros somos una obra social que trabaja desde la fe en la promoción de la justicia social y el desarrollo humano sostenible. En América Latina, alrededor de 25 centros sociales formamos parte de esta red. Trabajamos en red con varios colectivos de homólogos. Uno de ellos tiene que ver con el tema justamente de la red de homólogos de ecología integral y justicia medioambiental. Formamos parte de la red jesuita con migrantes que trabaja servicios específicos para las poblaciones migrantes. Trabajamos con jóvenes y, digamos, en general tenemos programas sociales educativos que acompañan procesos de empoderamiento de estas poblaciones priorizadas, generalmente poblaciones vulneradas, y trabajamos incidencia en las políticas públicas que afectan la vida de estas poblaciones. En el caso específico de República Dominicana, nosotros hemos estado trabajando incidencia en la lucha por mejorar el presupuesto para la educación, para la salud pública, en defensa de los bienes comunes. Hemos estado trabajando también procesos de articulación de comunidades impactadas por, en este caso, las actividades mineras, no solo de minería metálica, sino también de la minería no metálica, puesto que lo que hemos identificado en los últimos años es que ha habido un incremento de los conflictos en las comunidades por el uso de los territorios, el uso de los suelos, el uso del agua, y todo esto nos llama la atención alrededor, sobre todo, digamos, del mandato que el Papa Francisco nos ha hecho a todos a través de la encíclica Laudato Si, que nos pone de manifiesto de la necesidad del cuidado de la obra de Dios, de la casa común en la que todos habitamos. Lo que yo veo es el Centro Montalvo se ha identificado mucho con la causa de los haitianos. De por sí, conversando con amistades mías, son la gente que están, los pro-haitianos. Sí. Que o dicen, esa es una ONG de los haitianos. Eso es un epíteto. Pero vemos que no es específicamente es un solo proyecto, sino que abarca donde quiera que se necesite ayuda a los más débiles. Ahí va a estar la Compañía de Jesús a través del Centro Montalvo. Sí. Históricamente conocieron mucho al principio del surgimiento de nuestro centro por el acompañamiento a las poblaciones urbanas marginales de la ciudad de Santo Domingo y sobre todo de los barrios de la zona norte. Y estuvimos trabajando agendas de desarrollo local
en varias coordinaciones barriales del Gran Santo Domingo y apoyando el impulso de una gestión municipal con participación social, porque trabajábamos de una manera mucho más estrecha con la pobreza urbana marginal de Santo Domingo. Pero también nosotros hemos tenido en otros centros trabajos que tienen que ver con acompañamiento a comunidades rurales en Santiago, a través de lo que era nuestro centro Cefasa. Por muchos años acompañamos comunidades y cooperativas rurales. Y en la zona fronteriza, con una institución que se denominaba Solidaridad Fronteriza, era otro centro social que teníamos. En esa zona trabajábamos componentes que tienen que ver con el desarrollo de agricultura sostenible en las comunidades de Loma de Cabrera, de Restauración, de Dajabón. Y siempre han aparecido el tema de los derechos humanos de los migrantes. A nivel universal, los jesuitas trabajamos como un mandato de iglesia por acompañar a refugiados y migrantes en el mundo. Nosotros somos los que coordinamos el servicio jesuita de migrantes a nivel mundial y trabajamos con esta población. Evidentemente, la República Dominicana es receptor de un número significativo de migrantes haitianos y nos vemos compelidos acompañar a esta población para que sus derechos fundamentales sean reconocidos y respetados, ¿no? Básicamente en ese marco es que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Una pregunta, ¿ustedes se involucraron con la nueva oleada de migrantes que hemos tenido en los últimos 10 años de venezolanos? También tenemos un programa de apoyo, de acompañamiento. En la institución se acompañan tanto procesos de la diáspora venezolana como parte de los procesos que tienen que ver con migrantes y trabajadores, digamos, fundamentalmente en la industria de la construcción y en los agronegocios en la República Dominicana, de origen haitiano. Lo que sí quiero preguntarte, ¿de dónde vino la iniciativa de involucrarse últimamente en el tema, en los problemas, como han dicho, en el aspecto social de la minería en República Dominicana? Porque ya tenemos más de 10 años con conflictos sociales de la minería. Y ya también me sorprendía, es raro que los jesuitas no se han involucrado en el tema, pero vemos ya que ustedes empezaron un proceso reciente. Digamos, nosotros tenemos un destino apostólico histórico en la Compañía de Jesús en República Dominicana, en toda la región de la línea noroeste y fundamentalmente en la provincia de Dajabón. Y también hemos tenido una presencia, digamos, histórica significativa a través del trabajo de educación que se realiza desde Radio Santa María en toda la zona, digamos, de Bonao, de La Vega. Entonces, una de las lecturas que nosotros hemos hecho de los acontecimientos que están impactando el trabajo de nuestro centro social era justamente ver la efervescencia, el crecimiento progresivo, digamos, de conflictos asociados a las iniciativas de la minería. Nosotros, antes de planificar nuestro trabajo, analizamos el contexto, qué es lo que está pasando en las comunidades, qué está impactando la vida de la gente, cuáles son las preocupaciones que movilizan a las organizaciones comunitarias en los territorios a plantear sus demandas. Y ahí, digamos, hay un primer acercamiento, un primer punto de encuentro alrededor de, digamos, esa preocupación que surge de los territorios. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos un mandato eclesial de cuidar la casa común, que está muy expresado, muy didácticamente desarrollado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que nos convoca al impulso de cambios profundos en los estilos de vida, en los modelos de producción y consumo, y que nos invita a desafiar las estructuras de poder que impiden que se puedan construir modelos de desarrollo sostenible en las comunidades. El Papa critica la privatización del agua, cuestiona los modelos de gestión del agua que impiden que, digamos, las comunidades puedan impulsar medios de vida sostenibles.
Entonces, todos esos elementos convergentes hacen que nosotros, como Centro Montalvo, hayamos incorporado nuestras preferencias apostólicas universales junto con la Compañía de Jesús, la defensa de, digamos, de la casa común. Y eso nos conecta de manera directa con los conflictos en los territorios por las operaciones de la minería y por la gestión de los suelos y del agua. Eso que está diciendo, de esas reuniones que ha tenido con las comunidades, me gustaría en este programa entrar más en detalle qué han encontrado ustedes. Pero empezaremos a analizar qué está ocurriendo con la minería cuando regresemos después de la pausa comercial. Por algo vendemos más. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el señor Rocket Félix, que es el coordinador en incidencia política en el Centro Montalvo. Y terminamos el segmento anterior, donde íbamos a empezar a debatir el tema de qué en los encuentros que estuvieron realizando el Centro Montalvo en las diferentes comunidades mineras, qué conclusiones, qué encontraron, qué está sucediendo. A ver si podemos analizar más en detalle el tema. Como parte de un proceso de gestión de conocimiento participativo, nosotros organizamos 4 encuentros regionales en la región de la línea noroeste, en la región del Cibao, y en la región sur y en la región este. Y organizamos un encuentro nacional de profundización del análisis de esta problemática que está afectando a las comunidades. Para hacer esta experiencia de aprendizaje y análisis participativo, invitamos unas 15 iniciativas de minería metálica y no metálica que está impactando las vidas de las comunidades, incluyendo incluso construcción de infraestructura de megaobras, presas y represas que están también impactando la dinámica de las vidas en los territorios. Y fundamentalmente ahí hacíamos una descripción de qué consistía la problemática, el conflicto, en dónde están las posiciones de los actores empresariales y estatales y de los actores comunitarios que inciden en el desarrollo de ese conflicto, e identificamos algunos aprendizajes y desafíos importantes para, la perspectiva del trabajo del desarrollo sostenible en nuestro país. De esa experiencia, nosotros fundamentalmente lo que pone en evidencia es que la minería está como un eje central en las políticas de desarrollo del gobierno dominicano y que muchas veces la gestión de esta minería genera conflictos, en la mayoría de los casos, conflictos que están asociados con la ruptura que representan las inversiones mineras en la vida de las comunidades, en la dinámica de las comunidades, y al mismo tiempo fuimos reconociendo que el Estado tiene efectivamente, vamos a decir, un gran interés en el que estos negocios se desarrollen, puesto que les reditúan amplios recursos, ¿no? Si uno mira el peso que tiene la minería, tanto metálica como no metálica, en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, en las exportaciones de la República Dominicana, uno encuentra que los indicadores estadísticos reflejan el gran significado que tiene para el gobierno nacional las operaciones de estas empresas mineras. Aquí lo hemos analizado en otros programas de comunidad minera. Sí, le genera muchos recursos al Estado Dominicano y a las empresas mineras, pero las comunidades mineras
confórmense con el trabajo directo e indirecto que genera y con el daño ambiental. Uno incluso se sorprende porque muchas veces hay, digamos, informaciones que dan cuenta de niveles de beneficios y de facilidades generadas a partir de las operaciones de las minerías, y cuando uno escucha el testimonio de las comunidades, uno realmente lo que hace es escandalizarse al constatar de que la mayoría de las minerías, incluso muchas que tienen marketing de lavado de cara o de promoción de las bondades de la minería, en muchos casos, cuando uno evalúa el impacto universal de lo que hacen en los medios de vida de la gente, uno realmente se encuentra que lo que hay es un asistencialismo orientado a acotar, a manipular opiniones, y en fin. De todas maneras, lo importante que nosotros hemos ido destacando en este proceso es que es importante resaltar que las comunidades luchan, se organizan y que requieren fortalecer sus capacidades organizativas, fortalecer su diálogo con la academia para tener mejores argumentos y mejores análisis de, digamos, los impactos que están teniendo las explotaciones de, en algunos casos, por ejemplo, de roca caliza o de minas y canteras, en el caso de la industria de la construcción y de la industria de cemento, o el impacto que tiene, digamos, la minería metálica en los medios de vida y la sostenibilidad de los medios de vida de muchas de estas comunidades que se encuentran profundamente en riesgo y amenazadas por las actividades mineras. Hay que enseñar más a esas comunidades. Y la Academia de Ciencias está haciendo su labor, su función, porque es muy difícil. O sea, son personas que en muchos casos van a un nivel académico y en el caso común las empresas van y le explican así rápidamente de que todo va a ser perfecto, que no va a dañar el pacto ambiental, pero no tienen la capacidad analítica para evaluar qué tan cierto es lo que le están diciendo. Y ahí es donde el sector externo tiene un rol muy importante. Hay un elemento también muy importante que tiene que ver con la ley general de minería del país y las responsabilidades que tiene la Dirección General de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente de ser más eficiente en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de supervisión, de control, la necesidad de que se manejen principios de prudencia, digamos, en las operaciones, los permisos de operaciones y licencias de explotación que se conceden a muchas de estas minerías, tomando en cuenta las condicionalidades cruzadas que tienen que ver con todo el tema de protección del agua, de protección de las áreas protegidas, de manejar con prudencia la fragilidad que tiene la estructura geológica de la República Dominicana como isla y todo lo que implica el impacto que tiene cualquier operación que se haga, digamos, minera por encima de los 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay mucha insistencia y en muchos casos cuando lo dice la academia o cuando lo plantean determinado grupo de académicos, hidrólogos que tienen, digamos, experiencia y estudios en el país, los mismos estudios sismológicos que se han producido en el país, nos remiten a la necesidad de un debate responsable, de un diálogo científico en la comunidad académica, con las empresas y con las comunidades, puesto que de lo contrario nosotros nos encontramos acá con un gran conflicto de poder arribar a consensos y acuerdos que permitan efectivamente colocar sobre todo la minería en una lógica de agroecología, de ecología integral y de justicia social medioambiental, porque de lo contrario lo que se está priorizando es el desarrollo de negocios, de crecimiento económico, digamos, de abundancia para la gestión fiscal del gobierno de turno, pero sin ninguna perspectiva de desarrollo sostenible para el país. Y para comunidades específicas alrededor de los proyectos. Sí. Mira, en eso yo difiero en la forma en que la Academia de Ciencias
se queja sobre la actividad minera. Y es que así como ellos dicen que a los 500 metros sobre el nivel del mar no debería. Pero hay otras actividades que están impactando igual o más que la minería. Así es. Que nadie la señala, que No, está bien. yo creo que así... Se está discriminando. No, yo creo que aquí se señala, aquí se cuestiona, por ejemplo, toda la minería, pero se cuestiona también la ganadería intensiva y extensiva en zonas, digamos, de amortiguamiento, actividades agropecuarias en parques, en áreas protegidas, un conjunto de actividades que están impactando la sostenibilidad de los medios de vida del país. Uno ve marcha protesta de esas otras actividades. No me acuerdo la última vez que me haya dicho una empresa de esa. Evidentemente que por las características que tienen las actividades ganaderas, en las que hay un componente importante, aunque hay medianos y pequeños productores, hay un número importante de economía de subsistencia campesina que presiona estos recursos naturales y presiona la mayoría de las cuencas hidrográficas del país están presionadas, los bosques están presionados y afectan, pero evidentemente no son corporaciones ni grupos, digamos, con los privilegios fiscales y los privilegios políticos que tienen y las conexiones políticas. En todo caso, son temas que ameritan una gestión de los conflictos que impactan la vida de los territorios, tienen que ver con el ordenamiento del territorio a nivel nacional y la necesidad de una ley de ordenamiento territorial y de una gestión de los conflictos en el territorio que no está ocurriendo en este momento. Mira el problema que tenemos ahí. Nosotros queremos resolver todo con una nueva ley. Pero tenemos una ley muy buena que no se cumple. Esa ley de 6400 es una ley muy completa, la ley de medio ambiente. Pero si no tenemos lo que dice la ley, ¿qué hacemos con que en letra diga cómo se debe desarrollar? Nosotros tenemos una cultura política de inobservancia de la ley y del régimen de consecuencia de la ley. Y todo el mundo, en los diferentes niveles, desde los sectores más vulnerados y carenciados del país, hasta los sectores de mayores privilegios y de mayor poder y concentración de recursos, acuden a sacarle la vuelta a la ley. Entonces ese es un tema que tenemos que discutir como parte de la política del desarrollo nacional y de la política de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Pero no podemos permitir que grupos que, tienen niveles incluso de carácter transnacional en su poder, que utilizan los servicios diplomáticos de sus países para hacer presión sobre el Estado, que intentan vendernos un paraíso donde no lo hay, definitivamente ameriten, ser interpelados por una ciudadanía organizada en procura de una justicia social, medioambiental y de una agroecología y de una ecología integral que beneficie al desarrollo nacional. En estos encuentros que ustedes realizaron, estos 4 encuentros regionales, ¿ustedes encontraron alguna diferencia en los conflictos que se desarrollan en la minería metálica y la minería no metálica, donde el impacto, la confrontación social es más notable? Pero no me conteste, me contesta cuando regresemos después de la pausa. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen,
y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Continuando en Comunidad Minera, conversando con el señor Roque Félix, que es el coordinador en incidencias de políticas públicas en el Centro Montalvo. Terminamos el segmento anterior, dejamos la pregunta en el aire de si hay alguna diferencia en los conflictos sociales que se generan en la minería metálica o no metálica aquí en República Dominicana. ¿Qué encontraron ustedes? Lo que uno encuentra es que donde están operando las minerías, ya sean metálicas o no metálicas, donde están en marcha los procesos de explotación de los recursos naturales, son más álgidos los conflictos, hay más intensidad y digamos el carácter de violencia incluso con que se manifiestan algunas digamos expresiones del desarrollo de esos conflictos son más acentuados. Hay incluso algunos en los que hay soporte y apoyo de las agencias de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y del Ejército, que concurren al desvanecimiento de algunos de estos conflictos que se han producido. Distinto a cuando está en marcha el proceso, digamos, de permisos y de licitación o de licencia de explotación, donde todavía no está en marcha, digamos, los procesos de explotación, la intensidad es relativamente menor, hay en algunos casos incluso un impacto atenuante que tiene que ver con la publicidad y el manejo de algunas iniciativas de asistencia social, pero donde efectivamente se producen, digamos, ya en desarrollo las operaciones. Un caso especial fue el caso, digamos, de la no materializada construcción de la presa de Cola en Cuance, donde la comunidad se anticipó y nos da el resultado del aprendizaje relevante de que tuvo la capacidad de articular la diversidad de comunidades y de actores en el territorio, y tuvo una estrategia de medios que fue significativa para hacerle contrapeso y al mismo tiempo, digamos, una activación de ciudadanía potencialmente afectada desde la ciudad de Santo Domingo, puesto que todo el mundo conoció que el potencial impacto de, digamos, la operación de esta presa sobre los ríos que suministran una parte importante del agua que consume la ciudad de Santo Domingo. Ahí tuvo un rol ejemplar la Iglesia Católica, Sin que duda. Prácticamente coordinó y pudo mantener a todos esos grupos sociales y partidos políticos, también movimientos políticos, pudo mantenerlos unidos. Y ahí hay la presencia de un liderazgo histórico de la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas y de los grupos, digamos, de productores de cacao de la zona. Hay un capital social comunitario y popular que no puede ser desdeñado y que tuvo un gran peso importante a la hora de expresar la resistencia de esas comunidades por la instalación de la presa de Cola de Así como mencioné al inicio del programa, en el comentario semanal, como ya en San Juan la iglesia está nuevamente coordinando, participando muy activa en las demostraciones. La iglesia tiene un mandato universal de cuidar la casa común y eso se expresa en promover justicia medioambiental y se expresa en cuidar y defender el carácter universal del agua como derecho fundamental. O sea, hay un conjunto, algunos no lo asumen de pleno y están más enfocados en otras dimensiones del trabajo, digamos, pastoral, pero nosotros como iglesia estamos, quiero insistir, a nivel universal, comprometidos con la promoción y la defensa de la justicia medioambiental. Sí, pero estamos hablando de la encíclica Laudato Si, del 2015, de la encíclica del Padre Francisco. Pero esa encíclica no se opone a la minería.
Él es enfático diciendo, esto no nos ponemos. Esa encíclica es enfática en plantear principios de prudencia y de cordura en el modelo de explotación de los recursos naturales. Y en ese marco da una serie de indicadores que hacen que determinado tipo de minería realmente no sea factible. No es una posición ideológica o ultraconservacionista de recursos naturales que considere que los recursos mineros no deben ser tocados. Y en particular en contextos de nuestro país, que tú tienes una minería no metálica que tiene un peso fundamental en las posibilidades de que nosotros desarrollemos una industria de construcción que pueda construir viviendas de interés social para el conjunto de la población, un país que tiene más de 1 millón de déficit habitacional, no puede ignorar el hecho de que tiene que tener una estrategia de gestión de los recursos mineros no metales asociados a la industria de la construcción con una mayor responsabilidad que la que viene desarrollándose. Pero eso tiene todo un desafío en el planteo, por ejemplo, de manejo de las minas y canteras, todo un desafío con relación al manejo de los cauces de los ríos. Y todo, en fin, todo empieza con el diálogo con las comunidades. Sin duda alguna. Y hace... Y dice específicamente de que sí, el diálogo tiene que haber transparencia, tiene que haber confianza. Y tiene que haber un respeto institucional a la ley. Y tiene que haber un compromiso firme con los derechos fundamentales de la población. Comunidad minera. Comunidad minera, tú la identificas, la perfilas como esa expresión de esa preocupación ciudadana por... lo que tú llamas minería responsable, ¿verdad? Mi definición. Sí, tu definición. El problema es que una definición de minería responsable es la que puedes tener vos y otra es la que puede tener la corporación X o la que pueden tener la Cámara Minera de la República Dominicana y la que puede tener el Banco Mundial. Aquí lo importante es que las comunidades que son afectadas por las intervenciones de la minería tengan y construyan un consenso de lo que ellas interpretan como minería responsable y que tiene que ver siempre, a nuestro modo de ver, con la necesidad de asegurar estrategias de desarrollo sostenible, justicia medioambiental y ecología integral, que es lo que en última instancia te permite manejar todo el ciclo y todo el circuito que tiene el uso y manejo de los recursos naturales. Los mineros dicen que lo están haciendo. Los mineros dicen que llevan desarrollo a las provincias mineras. Sí, eso... pero esa relación minería-desarrollo... Eso es como... ellos son juez y parte. Y lo que sí nosotros sabemos es que ellos llevan estados financieros a sus asambleas y que llevan y presentan estados financieros en la bolsa de valores para obtener unas ventajas de crecimiento corporativo en sus negocios que no tienen nada que ver con los medios de vida sostenibles de las comunidades. Mira, en el caso de San Ramírez, cuando tú ves esas poblaciones próximas a la mina, con deficientes servicios de fluido eléctrico, no agua potable, y tú dices que esa minera te exportó, ¿cuánto fueron? 14.000, no, más de 12.000 millones de dólares. Y cuando tú miras la trayectoria histórica en América Latina, tú miras las corporaciones mineras y su historia en Honduras, en Nicaragua, y tú miras rodeadas la mayoría de esas comunidades de presas de cola contaminadas, envenenadas, imposibilidades de explotación de ríos como el río Coco, por ejemplo, en Nicaragua. Si tú no tienes la posibilidad ni siquiera de hacer una evaluación de los contaminantes que tienen y que dejan, los residuos pesados, metálicos que dejan, en fin, un conjunto de prácticas que impiden que uno pueda asimilar vamos a decir, con bondad toda esa propuesta de marketing que la mayoría de las corporaciones mineras desarrollan en América Latina. Yo tengo la hipótesis de que si las empresas mineras invirtieran lo que están invirtiendo en comunicación, el presupuesto de comunicación desde mi punto de vista es superior al presupuesto
de responsabilidad social corporativa, como le llaman ellos. Y la resistencia, y lo que invierten en resistencia de tributación justa. En América Latina se ha demostrado que la mayoría de las minerías se resisten a una contribución tributaria mucho más responsable que la que ejercen, defienden sus privilegios y sus guaridas fiscales en la mayoría de los países, lo cual realmente también es otro componente que hace que uno se pregunte, ¿para qué hacer programas de asistencia social a los pobres para lavarse las caras alrededor de sus operaciones? Sin embargo, se niegan a realizar unas contribuciones tributarias sustantivas a los estados que asumen el reto de desafiar, digamos, esas inequidades en la tributación. Mira, la gran mayoría de los países mineros en Sudamérica están actualizando sus leyes mineras. Y están actualizándolas en el sentido de que crear más impuestos, más beneficios para el Estado y para las comunidades. Aquí en República Dominicana ni se menciona. Hay un proyecto de ley que desde cuando Danilo Medina, en 2017-18, fue presentado al Congreso, y el presidente de actual, Luis Abinader, también mencionó de que hay que actualizar la ley minera, y por alguna razón, por alguna magia, que han pasado ¿cuánto? 4 o 5 años, 2 gobiernos, y no se llega a poner a pagar a esas empresas mineras más impuestos, especialmente en esta época en que los precios de los metales han empezado lo que le llaman el superciclo de los precios de los metales, en donde van a tener ganancia excesiva por un periodo prolongado de tiempo. Otros países están aprovechando la coyuntura, aquí en Dominicana, bien, gracias. Y hay que estar también abierto a la idea siguiente, de que hay casos concretos en los que la pertinencia de las operaciones de minera indica que no es viable, que no es factible, y que es importante por eso que los estados estén abiertos a considerar que hay yacimientos que no son susceptibles de ser explotados, porque el impacto que tienen en la comunidad y en el desarrollo sostenible hace inviable las operaciones de esas minerías. Roque, con los niveles institucionales aquí en República Dominicana, eso va a ser muy difícil. Pero tenemos que ponerlo sobre la mesa del debate, de la discusión de las políticas públicas, porque de lo contrario, digamos, se ignora el sentir de esas comunidades, y al mismo tiempo tenemos el reto de articular todo ese descontento ciudadano por las operaciones de las minerías inapropiadas, para que efectivamente se conviertan en una expresión de poder ciudadano desafiando, digamos, el uso abusivo y la explotación abusiva de los recursos naturales. Roque, así rápidamente, entonces ahora, después que hicieron estos encuentros, ¿cuál es el próximo paso? El reto que nosotros enfrentamos al partir de lo que se ha podido identificar es la necesidad de fortalecer la articulación de la ciudadanía organizada alrededor del impulso de un desarrollo sostenible, comprometido, digamos, con la justicia medioambiental y la ecología integral, para que la minería, cualquiera de ellas, metálica o no metálica, se desarrollen asumiendo los compromisos que el Estado Dominicano ha ido asumiendo y que están en su agenda de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, estamos compelidos a fortalecer el conocimiento, las capacidades, los análisis, hacer más rigurosos las propuestas que desarrollamos desde los movimientos sociales para poder concertar políticamente con el Estado, que tiene la potestad, la autoridad de dirigir a la nación, y también con los grupos, digamos, de intereses que quieren incursionar en las actividades productivas para que podamos efectivamente impulsar el desarrollo sostenible del país. Creo que de esta forma llegamos al final de este programa de Comunidad Minera. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, con mucho gusto. Hemos aprendido mucho de esta conversación. También queremos agradecer a nuestra teleaudiencia que nos acompaña a través de VIS TV, canales 45 y 1045 al cable de Claro, y aquellos que nos están escuchando a través de Radio Santa María, la 97.9, Radio Santa María, la FM. Tengan todos una semana muy productiva. Vayan con Dios.
Comunidad Minera.